el Mastuerzo, cantautor, percusionista, figura clave del movimiento de rock mexicano, integrante del grupo y fundador de Botellita de Jerez, uno de los músicos más influyentes de la canción contestataria en México. Su obra solista fusiona humor, crítica social, compromiso político, consolidándolo como referente de la música independiente y de resistencia. Un aplauso, por favor. También les pido otro aplauso para Roberto Ponce, que es periodista cultural mexicano con larga trayectoria en la revista Proceso, donde se ha especializado en la cobertura de música popular, particularmente de rock y movimientos alternativos. Es considerado una voz autorizada en la crónica del rock nacional y latinoamericano por su rigor, memoria histórica y cercanía con los músicos. Tiene canciones como Mírame Desaparecer, muy famosa por la voz de Gerardo Enciso, Brindis por un difunto también, de Nina Galindo, entre otros grupos. Un aplauso, por favor. También está con nosotros Paco Acevedo, bajista del grupo Cual, vinculado al movimiento rupestre, de alguna manera ligado de Rodrigo González. Anteriormente estuvo en el grupo Oda Mazagua. Su estilo se caracteriza por el apoyo rítmico sólido y creativo que dio identidad a la banda dentro de la escena del rock mexicano en los años 80. Y también tenemos con nosotros al maestro Fernando Rivera Calderón, músico, periodista y escritor mexicano. Reconocido por su versatilidad y sentido crítico, ha trabajado en prensa, radio y televisión, destacando por su humor ácido y mirada satírica de la realidad. En la música ha explorado géneros que van desde el rock hasta la trova y la canción política. Siempre con un estilo irreverente y creativo. Los domingos lo podemos ver en Operación Mamut, y también tiene, ¿cuándo es la obra de teatro? El 19 de octubre en el Teatro Esperanza con Los Sentimientos de la Nación. Y también lo volvemos a presentar porque es un maestrazo, Arturo Mesa, músico, poeta, artista independiente. Autodidacta, incursionado en el rock, la música tradicional y la experimentación sonora, creando sus propios instrumentos. Su obra se distingue por la poesía profunda, el compromiso social y una búsqueda constante de trascendencia artística. Un aplauso. Bien, me toca a mí. Acá lo padre es que los rock and rolleros y los roleros, los rupestres, los músicos ersales, de todo, esenios, nos sentimos como almas libres. Entonces, no hay protocolos que tengamos que seguir acá tan a ultranza, ¿no? Y bueno, pues efectivamente estamos dos camaradas ya de más de 15 años, ¿no? 16 años, ¿no? El buen Felipe Cabello, de aquí de San Johnny of the River Nash, nuestro reconocimiento porque es quien se ha echado a cuestas todo este tercer encuentro de escritores, incluyendo este evento. El buen Felipe Cabello es comunicólogo de profesión y ha colaborado en medios importantes a nivel nacional e internacional, en la revista Proceso, en la Mexi, en varios y pues estará aquí moderando junto conmigo. Me autopresento, soy Adrián Botello Mares, soy doctor en Geografía Social, profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte, y pues dar secuencia a esta charla que, pues en primer lugar, vamos a dar una introducción por parte del maestro Roberto Ponce, un periodista intelectual con un gran bagaje y experiencia en el ámbito del tema del rock, para posteriormente dar una serie de preguntas, gracias, detonadoras para el debate entre esta pluralidad, que aunque seamos un grupito, una pequeña familita que de alguna forma convergemos, coincidimos en muchas cosas, también hay puntos de vista diferentes, ¿no? Además, es importantísimo reconocerles que cada uno de estas figuras, como decía alguien por ahí en un Facebook, puro crack, ¿no? Puro crack, puro peso pesado, cada uno en su ámbito, y creo que cada uno de ellos ha dejado ya un sello
indeleble, ¿no? En la historia, no solo del rock and roll, porque incluso el buen Mesa dice, es que el rock, como el rock puede ser música si la música es sutil, si el rock es una roca, ¿no? Pero ahorita lo vamos a debatir un poco más a detalle, pero cada uno de ellos creo que ya tiene un sello, una identidad. Entonces, pues sin más, damos la palabra al buen Roberto Ponce para que nos ilustre con su propuesta. Muchas gracias. Muy buenas noches aquí a todos. San Juan del Río. Yo les voy a leer unas cuantas páginas. No, le decía a Paco Acevedo que espero no aburrirlos. Pues la última vez que estuve aquí tocando, que fue 10 años, fue padrísimo porque estuvo ahí Clara Turner, que Está por aquí. tocó también, vive allá en Querétaro. Y bueno, me une una amistad muy grande porque desde Prepa 6 nos conocimos. Después tocamos un tiempo en Dinamarca, tuvimos ahí diferentes caminos también en la vida, porque después ella se fue a Cancún, yo me fui a Tabasco, y eventualmente pues ya la vida nos vuelve a juntar aquí en San Juan del Río, donde cada uno de nosotros tiene algún recuerdo o alguna pasión o alguna canción, libro, recuerdo, sí, historia de Rodrigo, ¿no? ¿Cómo sería aquí? Que lo conocimos, Paco, cuando estuvimos, ¿te acuerdas? Con botellita de Jerez, Precisamente en Guadalajara, entre otros. No, pero ¿cómo vas a hablar? No, solamente comentar rápido esa anécdota, porque aquí está el maestro Tocayo, por cierto, también, el maestro Erso, y tocamos en Guadalajara con Rodrigo González. Iba con nosotros Beto Ponce, precisamente cantando él como solista. Por supuesto, los estelares del cartel eran los Botellos y, si no recuerdo mal, la Ken y los Eléctricos. Sí. No, por supuesto, fue una buena tocada, y por cierto, algunas de las míticas fotos que están por ahí circulando en las redes son tomadas en esa tocada, precisamente, donde estábamos presentándonos y venía Beto Ponce con nosotros, bueno, juntos en el término que éramos cuates también, y al resto de la banda pues los vimos allá, ¿no? Una muy buena y memorable tocada, de la cual, por cierto, no debe haber, quizás que yo sepa, ningún testigo sonoro, todo se quedó ahí. Solo los que lo vivimos, lo escuchamos y lo tocamos. Una muy buena y muy agradable tocada. En un gimnasio de la Autónoma de Guadalajara, sí. En un gimnasio con una cancha de básquetbol, ¿sí? Una cancha bastante grande con gradas y todo. Un tocadón grande también, por cierto, sí hubo mucha gente y todo. Una buena tocada ahí en Guadalajara hace escasamente 42 años. Así que hay mucho que platicar. Continuamos con Beto, si gustas. No, ya. Es que cada quien tiene alguna anécdota. ¿Quiere alguien, antes de que yo empiece a decir tonterías que escribí, no sé, pero ¿a alguien le gustaría contar alguna anécdota? Beto, tú, Beto. Sometámoslo a votación. Beto, yo voto por Beto. Beto. No, ¿quién vota por Beto? Levanten la mano, por favor. Beto. Yo voto por Mesa. Por la mesa. La mesa esta noche nos convoca. A ver, Arturo Mesa, una anécdota, por favor. Buenas noches. No, esto tú no, yo hace rato me quedé seco de la... Bueno, es que Roberto me dice que está cansado, bien un poco cansado. Más bien, si gustan las preguntas, ¿verdad? Con la
Gracias. Bueno, traemos una pequeña guía de preguntas que detonen el debate para que pues, expongan cada quien sus posturas, ¿no? La primera sería, ¿o quiere? Vale. Yo tuve un sueño. La noche previa a venir para mi viejo San Juan del Río con ustedes, yo tuve un sueño en donde soñé una visión acerca del rock mexicano. Pues sí, tuve un sueño donde el rock mexicano se me aparecía como una imagen clara. Fue una metáfora visual que les quiero compartir, en la cual el rock mexicano era como la imagen de un iceberg. Por si las dudas, hoy acudí a inteligencia artificial para que en su infinita sabiduría me dijese si la analogía de mi sueño sobre el rock mexicano es un iceberg. Escuchen lo que la EA me respondió. Cito: la metáfora del rock mexicano como un iceberg es muy efectiva. En la punta, en la parte visible del iceberg están las bandas que todos conocen, grupos como Caifanes, Maldita Vecindad y Café Tacuba, pues son los más famosos, los que llenan estadios, suenan en la radio y sus reconocidos a nivel internacional, representando el éxito comercial y la aceptación masiva, pero debajo del agua de ese iceberg se encuentra una gran cantidad de bandas menos conocidas, y en este caso, bueno, aparte de los que ya ustedes han reconocido a diferentes tiempos de vida y de geografías y de músicas, ¿no? Como todos los que estamos aquí, y de trayectorias, ¿no? También aquí en San Juan del Río, ¿no? Pues hay que recordar que el grupo Los Nacos, por ejemplo, es un excelente ejemplo de parte de este vasto submundo, ¿no? Fue una de las bandas de éxito, pero no de éxito, pues sí, comercial, ¿no? De la industria, ¿no? ¿Qué dices? No, a ver, comenta, Botello, sí. Bueno, el viernes les invito, vamos a hablar un poco sobre contracultura, ¿no? Y pues tristemente la industria es quien acapara muchos de los conceptos y de la neoverdad o posverdad, ¿no? Que parecería que es lo único que existe. Lo que no sale en los medios masivos parece que no existe, ¿no? Pero justamente por eso esa parte estructural del iceberg que nos está planteando, me imagino, el buen Ponce, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que, y finalmente es donde está la mayor parte de la fuerza, ¿no? Creo que cada uno de los que están aquí han tenido que echarse a cuestas esa carga y ese reto, ¿no? De luchar a contracorriente, ¿no? Ya sea voluntaria o involuntariamente. Bueno, ahí en Los Nacos precisamente tenemos a este excelente ejemplo de un grupo que forma parte de ese vasto submundo. Y bueno, para sumar, la banda Los Nacos, a la que perteneció desde 1973, 76 Paco Naco o Francisco Barrios, el Mastuerzo, quien después, por 1983, formó Botellita de Jerez, la 3 veces heroica. Ok, las letras, ¿no? Las letras son me encantan porque, pues, sí, a ver, digo. Que criticaron los gobiernos, fueron contestatarias, con sonidos experimentales y con un enfoque más de compromiso político, que representa un arte musical más profundo en el rock mexicano que aquello que representa el iceberg, la punta del iceberg. Todos los que estamos aquí
en este panel para hablar con ustedes. Pertenecemos a ese grupo, a ese cuerpo grandioso y menos visible del rock. La metáfora del iceberg funciona y es decir, la inteligencia artificial. Bueno, esta inteligencia artificial, que es de donde saqué esto, botella de Gemini, la aplicación de alguna parte. Bueno, los Caifanes, la maldita, pero bueno, la metáfora se me ocurrió también por dos pesadillas que tuve, ¿no? El documental Rompa Todo, que de pronto sí me lleva por el rock mexicano, pero ¿qué rock mexicano? Es ese documental de Netflix, cuando, pues bueno, sí, a lo mejor sí se menciona algo de botellita, pero en realidad no le dan importancia a otros grupos de la industria que han tenido ese éxito muy grande. Ahora, lo que nos convoca aquí es preguntarnos qué es para ustedes eso del éxito, o de cómo, hasta cuánto nos afecta la vida de los músicos o de los artistas. Y bueno, pues lo vimos ahora con el maestro Mesa, que trae sus propias cosas para vender. Pero bueno, yo creo que baterista, compositor, cantautor y productor musical, Paco Naca, oriundo de Tulancingo, Hidalgo, Francisco Barrios, el Mastuerzo. Yo creo que al hablar de él nos viene a la mente que el Guacarrock y también algo con los rupestres, en lo que yo creo, ¿no? Que grabaron alguna rola de Rodrigo, Botellita de Jerez. Es otra banda, ¿no? Primero fueron los Nacos con Paco, el Mastuerzo, Francisco Barrio. Este es otro Paco, es Acevedo, de Puebla. Bueno, finalmente, antes de regresar el micrófono o dárselo a otra persona, si tú quieres hablar después, Clara, ¿no? Nos traes tus memorias de San Juan del Río. Bueno, finalmente me parece que bueno, Arturo Mesa, ¿no? Artista de culto y uno de los compositores y letristas más importantes de la música en español. Esto dice de la inteligencia artificial. Su importancia radica por una prolífica carrera y producción independiente. Es uno de los compositores contemporáneos con la obra más extensa publicada, Arturo Mesa, con alrededor de 30 álbumes de estudio. Ha editado la mayoría de sus discos a través de su propio sello, Gente de México. A ver qué más dice, manteniéndose al margen, manteniéndose al margen de las disqueras y con una innovación y fusión de géneros. Ha construido e inventado instrumentos propios como el mesáfono y el teclaedro, el yelagorlicet, a mí me parece, ¿no? Y pues es un cantante de admirar por la capacidad autogestiva e independiente, ¿no? Paco Acevedo aquí, pues el buen Roberto va echándole flores a cada uno, ¿no? No dice mucho de Paco Acevedo, pero es que prefería que él hablase. No sé si... ¿Qué hacemos? Vamos a unas preguntas. Vamos a hacer unas preguntas detonadoras para que cada quien exponga su punto de vista y luego pasamos con las... Sí. De hecho, sí, efectivamente. Cada uno va a tener una perspectiva y la posibilidad, de aventarse una
una experiencia, ¿no? La pregunta primera, para ver cómo va armándose sus... ¿sí? Es, para ustedes, ¿qué es el rock mexicano? ¿Y por qué es mexicano? Como bien dice Roberto, hay mucho rock mexicano que está bajo el agua, ¿no? Y de entrada, pues, ¿qué es lo mexicano, no? ¿Qué es lo mexicano, no? ¿O por qué hacerlo mexicano? ¿Qué es el norte? Hay muchos Méxicos, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿qué es el rock mexicano y por qué mexicano? Bueno, yo creo que habría que verlo en perspectiva de por qué surge justo ese título de rock mexicano. Estamos hablando un poco de los años finales de los años 70, inicios de los años 80. Botellita de Jerez, bueno, tuvo mucho que ver en ello, en el sentido de tratar de mirar hacia nosotros mismos, es decir, un rock que tuviera que ver con ciertos valores, desde el lenguaje popular mexicano, tratar de retomarlo, ¿no? Yo creo que el concepto rock mexicano surge precisamente porque no existía en el sentido estricto, en el sentido de un rock que hablara desde la cotidianidad de lo mexicano. Es decir, existían muy diversas bandas, por supuesto, toda la historia, el Ritual, el Three Souls in My Mind, los Duk Duks, etcétera, etcétera. Toncho Pilatos, que fue uno de los primeros que atisbaron respecto al tema mexicano, ¿no? Pero bueno, el concepto rock mexicano surge, insisto, en una coyuntura en donde curiosamente retoma una compañía disquera transnacional, BMG Ariola, y lo apoda no rock mexicano, sino rock en tu idioma, para convertirlo en una posibilidad iberoamericana, ¿no? Creo que es una necesidad incluso como me refiero al llamar, ¿qué es lo que tú tocas? Bueno, pues yo soy parte de eso que se llama rock mexicano, pero en el fondo es demasiado limitante decir yo soy rock and rollero mexicano o yo soy rockero mexicano. Yo creo que hay mucho más que darnos, con todo el respeto a todos los sacerdotes del rock, de que el rock es la verdad cósmica. Pues para mí no, yo creo que en términos musicales hay muchísima diversidad, amplitud en las distintas músicas, curiosamente mexicanas, ¿no? Que el rock ni siquiera se había volteado a ver, como la balona michoacana o como el son jarocho, etcétera, etcétera. Así que el concepto rock mexicano para mí es una circunstancia, ¿no? Que para mí queda rebasada con la obra de cada uno de los artistas que se hayan inscrito o no en eso que se llama hoy el rock mexicano. Bueno, ahora siguen vivos. Tan tan. Bueno, esa fue la opinión de Francisco Barrios. Oye, bueno, no sé, yo coincido con Paco en el sentido de que, bueno, ya preguntarse sobre lo mexicano y ya entrar a la semiótica, no creo que sea propicio en este momento, pero sí, a estas alturas de la vida, creo que más que pensar en rock, porque creo que el rock tiene que ver, bueno, pues sí, con un género musical, un estilo musical. En mi caso lo percibo más como una postura política, artística de la canción mexicana popular en resistencia contra la industria, contra el sistema político, contra muchas cuestiones que tienen que ver habitualmente con lo comercial y con mercantilizar el arte. Entonces, para mí, en mi concepto de rock, pues entra igual una banda como Botellita de Jerez, de quien he sido fan desde el 85 y que pues fueron mis Beatles de algún modo, pero también, y pues me es muy afortunado que me hayan invitado aquí nuestros amigos, porque pues también durante muchos años seguí la ruta de Arturo Mesa en varios conciertos, en esta guerrilla cancionera sonora que Arturo ha hecho desde hace muchos años, al margen pues de las modas de la industria y de todo, siempre defendiendo
su voz y siempre encontrando pues, resonar en muchas personas. Pero también cuando pienso en rock, pienso en Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jesús, y en ese nivel de provocación y de ser contestatario. Y también en algunos cantantes de corridos tumbados y también en música que viene de todas las latitudes, porque para mí el rock realmente tiene que ver con esa música que resiste. Y donde cabemos desde... Yo me acuerdo cuando mi primera tocada en Rocotitlán, que fue un 19 de septiembre del 90 o 91, toqué abriéndole a Los Rastrillos, que era una banda de reggae, que por cierto el Sopi hace poco pasó al cielo de los músicos, pero finalmente ese concepto que llamamos rock lo podemos contar desde el modo, como dice Roberto Ponce, de Rompan Todo, la versión Santa Olaya, o la versión comercial de lo que nos han vendido que es el rock mexicano, o más bien desde una postura creo que más abierta, donde entramos desde Amparo Ochoa hasta Los Nacos y Los Xochimilcas y muchos otros. Bueno, yo hasta Tintano lo metería en ese esquema de rock que puede provocar, que desafía, que critica y que además en algunos casos tiene sentido del humor, el personal de Guadalajara, por ejemplo. Entonces, con eso me quedo más que con qué es el rock mexicano, como que cuál ha sido la música que realmente nos reivindica el arte de hacer canciones, el compromiso con la gente a la que se le canta, pienso en Oscar Chávez también, en los folcloristas, en la gente que rescata y nos permite ser rescatados por nuestra tradición musical. Entonces, bueno, pues eso, yo que me considero rockero de origen, pero creo que con el paso del tiempo y con la manera en la que uno se va abriendo su percepción y se va quitando prejuicios, pienso más bien en la gran riqueza y en la gran diversidad de nuestra música popular en resistencia. Y en ese sentido, ¿cuáles son las aspiraciones de un exponente de rock en México, por supuesto? Bueno, sí, antes quisiera decir que cuando llega el rock a México, pues fue como una chamaca, una camisa, una camiseta que daba mucho a la gente que requería un canto popular en ese momento, ¿no? Ahí estaba el bolero, estaban los danzones, estaba el cha-cha-cha, que pertenecían a una generación, ¿no? Pero la juventud necesitaba algo que fuera más de ellos, ¿no? Entonces, aunque venían, digamos, de los Estados Unidos o de las zonas marginadas de los negros y tal, lo sentimos afín, ¿no? Creo. Bueno, lo sintieron yo llegué mucho después, pero creo que fue necesidad de expresión, ¿no? Entonces, claro, ya con el paso de los años se fue ampliando el concepto, ¿no? Pero en un principio se sintieron muy a gusto todos ahí, ¿no? Bailando, cantando, gritando, soltándose la greña y poniendo así. No se necesitaban eso, creo que era un requerimiento histórico y se dio. Y claro, pues claro, después se invocó en todo esto, ¿no? Ya en fusionar cosas y algunos aspiraban a ser parte de estar dentro de los medios y otros no en los medios, o sea, muchos sí querían estar en las lámparas, ¿no? Y otros no, creo que ahí radica tanto el problema, porque puede haber una música contestataria mucho tiempo atrás con Violeta Parra, por ejemplo, ¿no? Y ella ya decía cosas muy bien dichas, con décimas y con una lírica maravillosa. Y claro, creo que nosotros, los rockeros, empezamos a beber de esa posibilidad de, como comenté hace rato, ¿no? De sentir afinidad con los que se duelen y ser también portavoz o voz de los que, a la clase que pertenecemos, ¿no? La necesidad de expresar cosas cuando hay cosas que nos incomodan, ¿no? En aquel entonces, por ejemplo, salir a la calle cuando estaba en la prepa y con tu pelo largo, pues los judiciales, no los judas que le decíamos, pues era obligado que te levantaran, ¿no? Y que te madrearan, te aventaran a una calle, o te bajaran la lana, o te plantaran droga, ¿no? Pero no te dejaban fumar, sino nada más era plantártela para llevarte a la delegación, y en fin, o sea, todo este tipo de cosas se empieza a gestar una inconformidad, una molestia, y por supuesto que hay que estarlo diciendo, ¿no? Entonces,
de alguna manera hasta cómica, como decía por ejemplo, Limo López o Rodrigo González, ¿no? Y con sarcasmo y con diversión inclusive para burlarte de las bestias. En el fondo también somos ellos, ¿no? Porque yo tuve experiencias muy nocivas con rockeros mexicanos que no te prestaban un cable, ¿no? En un festival, y pues mala onda, ¿no? Esa herencia también egoísta. Entonces es complejo realmente. Tiene mucho que ver las egomanías también, y se ensucian todo el discurso. Es decir, no somos impecables. Si hubiéramos impecables, seríamos gente maravillosa y con mucha trascendencia, ¿no? Entonces, el canto impecable, pues, es muy escaso, ¿no? Por ahí. Eso, digamos, la primera pregunta, ¿no? Que me quedé con ese escozor. ¿Y la otra qué? ¿Qué aspiraciones de qué? Tiene un exponente de rock en México. Bueno, en mi caso, hacerme millonario y hacer un disco con Thalía y ganar el Grammy. Hacer un disco para guaruras. No, pues aspiraciones así que me digas, yo qué sé, yo nunca me pongo eso. Soy un creador y lo desarrollo y no me importa el género. Y tengo canciones, por ejemplo, el último disco, Para no pensar en ti, voy a pensar un poco. Es una canción que no tiene que ver con el rock, es una canción que tiene que ver con la música popular. O sea, me dio caminando yo en un viaje por carretera y se dio eso, ¿verdad? Se sale un chachachá, un danzón. Aspiro únicamente a crear y a abrigar con el canto, que es mi ideal. Si alguien sufre de frío interno, pues abrigarlo con una canción, ¿no? Como se ha dado el caso conmigo. Y ya, más aspiro a que el prójimo la disfrute y la abrace y la haga sentir mucho mejor. Bueno, yo solo quisiera decir, ya mis compañeros dijeron todo, ya no tengo mucho que decir al tema. Desde luego que la música popular mexicana es muy diversa. Incluso yo me atrevería a decir, sin ningún afán pretencioso, que no hay que ponerle banderas a todo. La música es la bandera. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me tocó vivir, por ejemplo, situaciones como hemos comentado y ya se comentó de la mesa, con los grupos incluso antes de Rodrigo González, en los hoyos funky, donde ibas a tocar y solo por tocar te levantaban la ley y te llevaban a la delegación y te decomisaban los instrumentos musicales. Sí, por ejemplo, ibas al hoyo, yo que estaba en la secundaria, en tercero secundaria, hubo un hueco de 6 meses para entrar a la prepa por lo del 2 de octubre, ¿no? Que se trazaron los horarios. Y por ejemplo, yo a una tocada no me agarraban los guaruras, sino los gandallitas de pelo largo. Y a ver, pinches morrito, ¿dónde está tu mamila? ¿Qué tranza? ¿No? A ver, ¿cuánto tienes para entrar? A lo mejor te es droga, a ver, güey, te basculeaban y te bajaban la lana y ya no entrabas a la tocada. Es decir, los primeros guaruras eran quienes nuestros mayores, es que ahorita han de tener 72 años, pues bajaban la lana a los rockeros, ¿no? ¿A quiénes están los pendejitos? Entonces, perdón. No, está bien. No, entre nosotros. Entonces, en cierta ocasión fuimos a tocar con el grupo de Mazagua. Por cierto, estaba también de principal el Tri. Para nosotros era pues un orgullo estar compartiendo el escenario con grupos como el Tri, siendo pues yo tenía 18 años, 17 años, 18. Y bueno, tocamos los cuates que además, si bien agregas que los guaruras eran los propios mayores, los gandayas también eran los organizadores de las tocadas. De ellos nunca se habla mal y las neta es que eran bien gandallas. Siempre, bueno, yo casi no he escuchado. Entonces, te contratan, te llevan, te ofrecen una paga ridícula, pero al fin, tú tenías que llevar el equipo y poner todo, divertir a la gente y esperarte, porque además le pedía un equipo a uno para que hasta que acabara la tocada de 15 grupos, podía recoger tu equipo, ¿no? Sí, no, bueno. Pero entonces, antes de acabar la tocada, este cuate se iba y dejaba todo, ya una vez cobrado, ya se iban. Entonces, cuando llegó la ley, todos buscamos al organizador y pues ya no había tal, ¿no? Pues se metieron los policías y nos quitaron el equipo. Incluso hicimos en ese tiempo una canción que aludía al tema que se llama El Decomisario, por jugar con el decomiso y comisario, ¿no? Y nos llevaron el equipo a la delegación, tuvimos que pagar una lana para poderlo liberar. A nosotros no nos llevaron, pero se llevó nuestro equipo, que era pues nuestro medio para poderlo presentar, ¿no?
Entonces sí, definitivamente el rock mexicano, yo creo que engloba más que la palabra como tal, ¿no? El rock mexicano engloba activo, bueno, ya engloba resistencia, engloba estar contestando, estar no de acuerdo necesariamente con los lineamientos que nos habían impuesto y que pues, todos lo sabemos por toda la vida, aún hay más, ¿no? Y cosas por el estilo. Totalmente de acuerdo, el rock es una cosa más grande, es un fenómeno mucho más grande que tiene que ver con la expresión, con la necesidad de expresarse de la gente joven, que ahora ya no lo somos tanto, pero bueno, en ese momento, de tal manera que bueno, pues el rock es parte de mi cultura y parte de nuestra vida, pero no solo el rock, todos aquellos que sean contestatarios en su forma de ver la vida. Entonces, pues, por lo pronto esto todo. Y no hay aspiraciones. Acá el buen Roberto Ponce dice que no nos olvidemos de un... ¿De qué? De un tirano, de un tirano. del- De Gaza. de la industria musical, ¿no? De Raúl Velasco. No, la cita. Paco Acevedo habló hace un momento, es una alusión a una y más. O sea, es una alusión a Televisa. A la punta de la S. No, ya la dije. Y Bueno, rápido entonces ya voy. Perdón por mi cansancio, que traigo ya de 70 años. La víctima. Estos argentinos sacaron otro libro después de lo de Netflix, después de rompan todo, ¿no? A ver, así ya, como hombre. El rock en América Latina por el Colegio de México de Abel Gilberto y Pablo Alabarzares. Pues, ¿cómo es posible que le dediquen de esta pequeña historia del rock, historia mínima del rock en América Latina, por el Colegio de México, le dediquen 30 paginitas a México? Y bueno, le estaba comentando al Mastuerzo esta tarde que estuvo haciendo más melódica la comida, pues de que estos cuates mencionaban a 5 mujeres de México solamente, ¿no? Para estas 30 páginas, que es un libro de ¿cuántas páginas? Ok, a lo que voy es que no se vale, ¿no? Esto es nada más una parte del rock. Yo creo que ustedes conocen más y como hace rato decía el Mastuerzo, pues hay una variedad también de músicas, ¿no? Mesa, tú has hecho cosas sinfónicas, ¿no? Ustedes hicieron con Metro Valderas con sinfónicas, sí. Bueno, especial, pues, Y sí, también. le pedimos algo. Bueno, para dar secuencia con las preguntas que son en el debate, y a propósito, ahorita al final vamos a tener una parte de experiencias, ¿no? ¿Sí, no? Bueno, ahorita la siguiente pregunta es sobre, bueno, el rock, dice Manuel Suárez Lastra de Guillotina, muy buen camarada mío, que el rock mata al pop, no. Pero desde mi punto de vista, el rock es pop, ¿cierto? García Canclini dice que la cultura pop es la cultura de vender, ¿no? Y el rock se vende, o sea, no conoceríamos a muchos de la industria sin esa cultura pop. Rubén Albarrán dice que el rock ha perdido el filo, ¿no? Pero con alternativas, con exposiciones como las de Cuando vienes a cantar a la casa, vemos que hay mucho personal que tiene ganas, ansiedad de decirlo, ¿no? Entonces, la pregunta es, también a propósito de la inteligencia artificiosa que dice Arturo Mesa, ¿cómo llegar, cómo conectarse con las nuevas generaciones? Sabemos que ustedes traen toda la escuela, todo el bagaje, pero ¿cómo llegar a las nuevas generaciones, ¿no?
voy a romper el orden ahora, pero no, es que justo cuando yo vi la frase del disco de Guillotina, de Rock Mata Pop, me cae muy mal, igual que hace poco que Molotov sacó una rola de que maten al trap o una onda así. Porque sí, hasta los rockeros se enruquecen y envejecen sus puntos de vista y se vuelven tu papá que te dice, ay, ¿por qué oyes esa música horrible? Pero es horrible que lo escuches de tus compañeros que hacían ruido y que eran rockeros. Yo sí creo que el rock es pop en el sentido de que es música popular, que es música salida del barrio, de las comunidades, de los pueblos, y que bueno, pues se vuelve parte de esta memoria y de esta crónica emocional que significan las canciones. Creo que el problema tiene que ver con lo que pasó en México durante mucho tiempo, por lo menos desde que el rock empezó a ser un fenómeno comercial y cultural, años 60, primero con esta versión deslactosada del rock que se apropió la televisión y que hizo que los grupos como los Teen Tops y los Rebeldes y los Locos de Ritmo se convirtieran más bien en solistas, en crooners, y con traducciones de las canciones que hacía Elvis o que hacían otros artistas en Estados Unidos o en Inglaterra o en otros lados del mundo, pero sin la carga sexual, sin la carga política, sin el sentido contestatario que tenía el rock. Y lamentablemente los medios hegemónicos, este priismo que tenía una versión humorística que era el Chavo del Ocho y que tenía su idea del rock, que es el rock que concibieron Luis de Llano y sus amigos, y que tras el fracaso del Festival de Avándaro, en los términos que esperaban los papás de estos juniors, pues hubo una castración cultural a la música que se hacía, a lo que llamábamos rock en ese momento, que nos impidió conocer a bandas que hicieron cosas muy importantes, muchas que desaparecieron y muchas que se tuvieron que ir a la periferia, al subsuelo, a sobrevivir de maneras verdaderamente extraordinarias. Esas historias no se han contado, o sea, esa historia del rock mexicano en este periodo de castración cultural, que también conecta con esto que llaman el periodo neoliberal, pero que viene mucho de antes, porque tiene que ver con el régimen priista que no toleraba, ¿no? Desde Díaz Ordaz, que cuando su hijo, que era rockero, invitó a Jim Morrison a hacer una fiesta en Los Pinos y el presidente los encontró fumando mota y había una represión que iba de lo político pero también a lo personal, era un choque de generaciones y fue muy costoso en términos culturales para este país, en términos del rock, en términos del humor, porque imagínate, todos los comediantes que vimos durante siglos, fueron los comediantes del régimen de Televisa, cuyo dealer de todos ellos era el Negro Durazo, es decir, el sistema los tenía todos agarrados de los huevos y por eso cuando el rock se volvió comercial a mediados de los 80s y se lograron colar bandas como Botellita de Jerez o incluso como La Maldita, que me parece que es una banda que viene de un medio mucho más real, tuvieron que pagar un precio altísimo porque el mismo Jaime López no pudieron entrar porque el sistema o la industria en realidad quería otra cosa de ellos. Entonces yo creo que hay una gran historia que no se ha contado y que se debería contar porque nos robaron una parte de nuestra memoria musical y no es que no existiera. Hace poco, yo hacía un programa de televisión que se llamaba Me Canso Ganso y invitaba a muchos músicos, poetas, y una vez invité a Guillermo Briseño y entonces me comentó mi mamá, que tiene 76 años, y me dice, oye, este señor está muy grande y dice que ha tocado en todos lados y yo nunca en mi vida lo había visto, ni lo había escuchado nombrar. Y no me sorprende en absoluto, porque mi madre, como millones de personas en este país, consumen lo que trae la televisión abierta, lo que te ponen en Televisa o en TV Azteca o en los medios o en la radio comercial donde gobierna la payola y es muy difícil acceder a esos artistas maravillosos y que es una pena, pero que a mí me genera esperanza que personajes como Cabello y Botello puedan rescatar desde lo académico, pero también desde la pasión que tienen, porque todo músico y todo melómano en el fondo también es un gran admirador, un fan de aquello que en algún momento te cimbró.
Es muy cierto lo que dijo Fernando. Pero el rock llega a México y empieza a ser, se veía como antes aquí el reggaetón, era una moda pasajera, ¿no? Incluso sí, se hizo una película, me parece que con Agustín Lara, con César Costa, me parece, y con Antonio, no, con Luis Aguilar, no recuerdo cómo se llama, y pensaron que hasta iba a llegar, ¿no? Y de repente llegan los Chaquetas Negras con César Costa, si no me equivoco, camisas negras, ¿no? Estoy pensando. No, y entonces de ahí da el brinco, ¿no? Estas bandas que empiezan a agarrar a un César Costa, ya como, ¿cómo se llama? ¿Anca? Polanca, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez, que no fue rockero, pero lo encasillaron también ahí con ellos tres, ¿no? Y Angélica María, que en ese entonces era novia de José Agustín, que pues la veía como la futura rockstar. Balada rock, ¿no? O soft rock, que en inglés quiere decir rock guango. Sí, y bueno, vamos a lo de Avándaro, ¿no? ¿Qué pasó con otro grupo tapatío, ¿no? La Revolución de Emiliano Zapata, me imagino que la recuerdan por, ¿cómo se llama la canción? La balada. Sí, sí, que Nasty Sex o la de solo porque ¿cómo era la balada? No, mi forma de sentir, mi forma de querer, mi forma de amar, ¿no? Algo así. O sea, de ahí dieron el brinco a esa parte de balada para sobrevivir. Pero afortunadamente a finales de los 70s, pues empezaron otra vez a retomar estos espacios, ¿no? El Chopo, con Jorge Pantoja, la Capa Geodésica también, ¿no? Y bueno, ahí Chuck Moll, Botellita de Jerez, Real de 14, ¿no? Que empezaron al mismo tiempo, aunque José Cruz dice que ya fue después la fundación de Real de 14, ¿no? Los Rupestres también aquí, Roberto Ponce, Paco Acevedo, que también tiene bastantes anécdotas, Arturo Mesa, pero bueno, es bastante interesante esto que nos están contando aquí. Bueno. ¿Sabes? Sí, yo le pregunté a la inteligencia artificial, otra vez, sí, y sale que yo, Roberto Ponce, y ahora voy a echar un guayabazo. Músico y compositor mexicano, tiene una gran importancia. Movimiento rupestre, se unió al movimiento rupestre. Redactó el manifiesto rupestre. No, eso no. Roberto Ponce crea un grupo llamado Mezclilla en los años 70 y posteriormente va a Europa, regresa con mucho material y empieza un dueto con Nina Galindo llamado Callo y Colmillo, un dueto que duró poco tiempo, que tienen bastante material todavía inédito. Nina Galindo grabó algunas canciones en su primer disco, Brindis por un difunto. Posteriormente Roberto se va a Tabasco y empieza también a hacer canciones, ¿no? Desde allá encuentra un cassette inédito de Rodrigo y posteriormente empieza a componer también más rolas que siguen ahí guardadas y algunas que hizo con La Escalera de Jacob, un grupo que después se convierte en los Highway con Ricardo y Gustavo Jacob y bajista de Santa Sabina, se me olvidó su nombre, con Poncho Figueroa, un saludo, y posteriormente creo que ya alternado con Jehová e Iris Brincas, pero bueno, pasamos a la pregunta. Yo en realidad quisiera regresar a lo que planteaban respecto a rock mata pop, mata y así, ¿no? Sucesivamente, hasta que todos mueren, ¿no? Sí. Y a mí me parece realmente patético. El contexto es los años 80, 90 del siglo pasado, en donde los grupos, por mucha hermandad, entre comillas, del rock mexicano, no era cierto desde mi punto de vista, no es cierto. Es decir, los grupos en realidad se concebían a sí mismos como mercancías en competencia, a ver quién la tiene más larga o a ver quién se le moja más, así de sencillo, a ver quién vende más. Y no es tan distinto las distintas escenas de esa mamada que se llama rock mexicano, ¿no? Hoy en día es muy amplia, extremadamente amplia, por lo cual yo, desde mi perspectiva, a propósito de una serie de menciones como por ejemplo
del maestro Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Hinchu, por ejemplo, como un sencillo ejemplo, yo apuesto y le he apostado desde toda la vida, no al rock ni a las formas específicas que adoptan mercadológicamente la música, sino al origen de todo, que es la canción. Lo que yo concibo como la otra canción popular mexicana y del mundo, una otra canción que surge con una otra necesidad, una necesidad verdaderamente de comunicar, de expresar y no de vender, ¿no? Es decir, ahora lo hemos comentado, de pronto nos damos cuenta que ciertos compositores a los que yo pienso, me parece que son excelentes, me parece que son verdaderamente grandes artistas, ¿cómo se les ocurre decir ciertas cosas o inventar ciertas canciones que para el mundo no sirven para nada, no se van a vender? ¿Sí me explico? Es decir, ¿a quién le va a importar ciertas rolas que no solo te van a deprimir, te van a decir, te van a cuestionar? Pues por supuesto que a poca gente. Entonces yo siento que más allá a propósito de eso que llamamos rock mexicano, ¿no? Rock mata pop, pop mata punk, punk mata a todos, ¿no? Yo consigo la canción, el origen real, lo que hacemos, los rockeros particularmente dicen mi música. Su música en realidad son canciones pedorras, como las que hacemos tantos, ¿no? Desde mi punto de vista hay una pretensión de los rockeros en general, a propósito del mainstream, a propósito del iceberg, ¿no? Sí, en realidad se la pasan viendo eso desde la loma, desde arriba, lo que ellos consideran que pudiera ser eso que llamamos rock mexicano, ¿no? Tan. Muy bien de tiempo, entonces obviamente la libertad de explayarse, ¿no? Ese es el momento, ¿no? El espacio también. Y bueno, retomando esto que dice el buen Mastuerzo, pues creo que su generación ha servido mucho para romper paradigmas, romper esquemas, ¿no? Desde mi punto de vista, lo he tratado, incluso aquí en San Juan del Río en alguna ocasión dimos una pequeña conferencia sobre las etapas del rock en México, ¿no? Y pues yo le llamo el oscurantismo a la etapa que ya planteaban tanto Mesa como Paco, de los hoyos funk y de la represión, de todo el post-avándaro, ¿no? El avándaro y pre-avándaro, vamos a decir, casi es como la prehistoria, ¿no? Pero me parece que se da al mismo tiempo un renacimiento y una ilustración del rock and roll, ¿no? Con ustedes. Hay un renacimiento porque hay propuesta, porque se empiezan a tomar espacios más de cultura, más... Bueno, es un gran halago eso de que el renacimiento y la chingada. Y la ilustración. De la ilustración, eso es verdaderamente. Después de mirar, realmente hay una generación de que sí había una preocupancia sobre el tema de ¿y ahora de qué vamos a hablar? A propósito de 30 y tantos libros, mi querido Mesa, ¿no? 40 o no sé cuántos, es decir, o del Vega Gil, en paz descanse, 30 y tantos libros. Es decir, sí ha habido esa preocupancia, ¿no? De dar un salto. ¿Quién sabe qué tanto somos verdaderamente cómplices de ello o resultado evidentemente de otros de los que nos han pues, dado de mamar, mi carnal, así de sencillo. Con todo, tienes toda la razón, ¿no? Me parece que efectivamente se da un salto cualitativo más que cuantitativo, porque el cuantitativo, tanto financiera, económica, como masivamente en cuanto a la población, a los seguidores, se da a partir de esta comercialización del rock en tu idioma, ¿no? Cuando viene la invasión, cuando vienen las grandes majors, las transnacionales, etc. Es que hace un rato decía la pregunta y Arturo contestaba, es que yo quiero ser rico y famoso o algo así, ¿no? Sí, es que en el fondo esas eran las expectativas para el rock mexicano de los años 80 y 90, porque en realidad estábamos inscritos en los medios masivos de comunicación que eran, si estabas ahí, existías,
si no estabas ahí no existías. Tal parece que era la regla. Exacto, sí, lo que impone el sistema comercial, ¿no? Los medios masivos. Pero bueno, retomo esta idea de la ilustración sobre todo. Immanuel Kant dice que la ilustración es entrar a la modernidad. Curiosamente la modernidad los va a transgredir con esta modernidad de los sistemas comerciales que básicamente los dejan fuera. Hay una frase que a mí me encanta de Wolfgang Sturzo, que dice: nosotros abrimos la puerta pero no nos dejaron entrar, ¿no? Y me parece que así es. Eso lo dijo Armando Vega Gil, y lo dijo muy certeramente. Decía, tocamos la puerta, abrieron, y se metieron todos y nos quedamos afuera. No solo Botellita, un montón de bandas. Yo creo que una de las cosas que reivindica, yo creo, Botellita es, más allá del mundo frívolo del espectáculo, que curiosamente, consciente o inconscientemente, el rock se plantea, el rock se ha planteado, y de otro lado, ¿no?, la cultura, es decir, el entendernos como parte de una serie de situaciones culturales a las que correspondemos. Y bueno, siguiendo con este sentido, vamos tratando de hacer una analogía con los procesos de la historia del pensamiento y la cultura occidental. Esa ilustración va con gente que está preparada, ¿no? Tanto de ellos, 2 antropólogos, un cineasta, periodistas, filósofos, panadero, Rodrigo, que estudió psicología, ¿no? Gente, Jorge Reyes, músico de formación, Guillermo Briceño, ingeniero químico, en fin, gente que estaba preparada, Jaime Sopes, filosofía, etcétera, gente que tenía que proponer, ¿no? Entonces llega la modernidad, abarca y deja fuera a los que desea dejar fuera porque son incómodos, ¿no? Llega la posmodernidad, creo que con una emergencia necesaria de la pluralidad, sobre todo, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Qué chido que empiezan a ganar espacios. Cuando llega la posmodernidad, nosotros nos declaramos desmadrosos, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes como rockeros o como músicos, para mí, trascendentales, y creo que para los que estamos acá, van a dejar una huella? Eso es indudable, ¿no? Así como la dejó Rodrigo, así como la dejaron otros grandes, ustedes la van a dejar. Por eso esta mesa a mí me parece histórica. ¿Ustedes qué desean, o cuál es como su gusto, su satisfacción de haber sembrado, de haber dejado, heredado a las próximas generaciones? Yo lo que pienso es que somos un resultado colectivo. Somos un resultado colectivo, no somos entes brillantes por la decisión divina, ni nada de eso. Somos un resultado de una historia materialistamente vista, ¿no?, y dialécticamente vista. Somos ese resultado dialéctico, y yo me congratulo de hoy, por ejemplo, estar con Arturo, con mi tocayo, con Beto, contigo, con Per, etcétera. Sí, no, de verdad, yo me congratulo. Creo que son momentos como en otros momentos que hemos vivido. Hoy lo comentábamos cuando presentamos un libro de Víctor Roura en el Museo del Chopo, con precisamente Jorge Reyes, Armando Vega Gil, Sergio Arau, Víctor Roura, Rodrigo González, ¿no? Y después el mediador Agustín dijo, pues, unas palabras para despedirnos. Cada quien nos despedimos, y Rodrigo fue el último en hablar y dijo, esto era agosto de 1985, y Rodrigo dijo, pues si no nos vemos, feliz Navidad y próspero año nuevo. Tan. A ver, mi querido Botello. Yo, bueno, hablando un poco de lo que decía Botello, realmente creo, y no solo en el rock, o no solo en la música, incluso me atrevo a decir, la gente cuando crea, cuando está haciendo cosas, y quizás aquí Arturo nos podría ilustrar al tema, no está pensando en la trascendencia, no está pensando en el salto ni cuántico ni de nada, o sea, está pensando en expresar y está pensando en sobrevivir, porque es una necesidad de estar diciendo lo que quieres decir. Entonces, de repente, bueno, qué chido que existan los foros, yo he comentado esto con Felipe, contigo, qué chido que exista gente que se preocupe
que nos pueda reunir aquí a diferentes personajes de todo este rollo, porque nosotros, si acaso, nos reuniríamos en una tocada o en una cantina y no vamos a dejar testimonio de nada. Es más, no queremos que nadie se entere de lo que hablamos, ¿no? Yo creo que realmente la creación es algo que está dado para hacerse. Quienes tenemos la necesidad de hacerlo, con todo respeto, nos vale madre la trascendencia. Simplemente nos dedicamos, o se dedica la gente a hacer las cosas, y el tiempo, o eventualmente los que analizan desde fuera, son los que ponen en su dimensión, o lo que ellos consideran que es la dimensión. El creador solamente se dedica a crear, y es una necesidad que tienes tú por llevar a cabo, pues, la expresión. Es todo. Sí, quiero acotar. Hay un rock complaciente, un rock servil a los medios, es decir, persiguen a los medios. Y digamos, al menos en mi caso, y creo que en muchos, nosotros somos el medio. Es lo que muchos no aventuran, ¿no? No, es que güey, está bien cabrón salir a tocar salón por salón y en las calles. Entonces, es eso. Bueno, contestando un poco como venía la secuencia. Entonces, ese rock complaciente es el que se ofrece, ¿no? A corromper. Y se corrompe, y por supuesto el resultado la gente lo ve como si eso fuera tal. Y digamos, el no complaciente, yo recuerdo que eran, somos, a mí gente contestataria, gente difícil, una piedra en el zapato. Y claro que por supuesto no hay que dejarlos pasar, ¿verdad? Pero no me importa, a mí no me importa pasar a tu territorio perfumado y bien trapeado, ¿no? O sea, no me interesa para nada. Yo sé quiénes son, ¿no? Es decir, me los brinco, como me brinco en el libro de Arte Ancestral a los arqueólogos. No voy a perder mi tiempo en convencerlos de algo, ¿no? Me los brinco porque ya es muy aburrido estar perdiendo el tiempo ahí. No sé, me pica. Entonces, es como decir, ¿cómo voy a perder mi tiempo pudiendo hacer 2 o 7 canciones o una novela, ¿no? En lugar de estarme preocupando por estar grabando un disco con Bumburi o viajando en una gira desastrosamente agotadora que me va a llevar a la tumba, ¿verdad? Que no me va a dejar nada. Ahora, por ejemplo, el rock argentino, que le tengo mucho respeto, que lograron pues consolidarse con plenas dictaduras terribles, que salían a las calles a un concierto con la idea de ya no volver a casa, ¿no? Muchos no volvían. Entonces, eso le da cohesión y le da firmeza a un grupo de gente, digamos, en este caso la juventud. Y ellos sí saben distinguir que hay un rock, ellos le llamaban música progresiva, ¿no? Y la música complaciente pues, era la música, claro, que salía en la televisión, como acá nos vendieron toda esa música, ¿no? Cuando se reían del rock and roll, que no dice nada. Y pues eso es precisamente para que las personas y la gente no despierte, porque sí, creo que habemos gente fuera que decimos cosas, ¿no? Un albañil puede decir cosas muy fuertes, pero no tiene voz. Un rockero, un borracho de cantina, qué sé yo. Entonces, me gusta la idea de no hacerles más caso, ¿no? A los medios, porque ellos se adueñan de... Antes no se tatuaban, ¿no? Ahora hasta, ¿cómo se llama ese chico español que canta Corazón partido en dos? Alejandro Sanz se tatúa, ¿no? Yo cuando lo vi cuando la primera vez estaba así como yo bien felicita, yo no tengo un tatuaje, es que tengo en mi alma, ¿no? Pero ahora ya estar tatuado no pasa nada, ¿no? Antes no te dejaban trabajar en un banco si tenías un tatuaje en cualquier lado. Eso era contestatario. Ahora no, ahora las chicas andan con todos lados tatuajes en el mundo. Entonces, hay una canción mía que dice la rebeldía, ¿cómo dice? La rebeldía de la luz. No, nada. ¿Cómo se dice? Ya no me acuerdo de esta canción. Me acuerdo. ¿Qué te vendes? Yo no recuerdo de eso. La rebeldía ha sido controlada. Ahora todo el mundo es una cagada.
también esa canción pues apesta, ¿no? No la pasaban en el radio y todo el mundo quiere estar en la radio. ¿Para qué putas más que estar en el radio si ahora puede estar en internet, ¿no? O sea, fíjate ya de aspirar a ser medios, a estar en los medios cuando tú eres un medio vivo, constante y sonante. Hay algo que tiene que ver con el rock argentino, ahora que lo menciona Arturo, que yo también pues me nutrí mucho de eso, encontré ahí mucha resonancia y de repente un gusto por las letras, por las líricas, que de pronto aquí en la parte visible del rock comercial pues no era precisamente su fuerte, salvo algunos de los aquí presentes, y Jaime López, el Rodrigo y el personal, pero en realidad el trabajo de la letra no era precisamente el fuerte. Y lo que creo que pasó, o bueno, la teoría que he platicado con amigos de qué pasó en Argentina y qué no pasó en México, habiendo pues regímenes represivos, totalitarios, claro, en Argentina una dictadura rapaz, vulgar, terrible, y aquí pues una dictadura perfecta, como decía Vargas Llosa. Creo que el tema de este problema político, ¿no?, entre Argentina y Inglaterra, y bueno, el tema por las Malvinas, y esta prohibición que hace el gobierno, estúpida, pero bueno, pues lógica para un gobierno así de cabeza dura, de prohibir que se escuchara la música británica, hizo que el rock argentino, que además, pues, personajes como Charlie, como Spinetta supieron, sobre todo Charlie, supieron camuflar de una manera poética e increíble una crítica política, y se volvieron la música que el propio Estado permitía, habiendo filtros y censura y todo, pero bueno, creo que en Argentina pasó algo que va de la mano del lenguaje, porque hubo un uso del lenguaje muy inteligente y de una crítica muy fina, que aquí la verdad pues se empezó a dar en otro nivel del subsuelo, y que yo encontré más, como bien digo, tanto en Arturo como en Rodrigo, como en Jaime, como en Los Botellos, como en todos esos personajes que no venían y que no aparecían efectivamente ni en la tele, y que rara vez podías escuchar en la única estación de radio que de pronto ponía alguna canción de algún artista mexicano. Entonces, sí, creo que aportó mucho la influencia de ese rock también para muchos que en un momento más posterior a los 80s ya tuvimos la oportunidad de nutrirnos un poco del rock. A mí me tocó ver pues, el concierto de Miguel Ríos, por ejemplo, el primer masivo que hubo en la Plaza de Toros, y que pudimos empezar a escuchar música de rock de otros países. Empezó una mínima globalización musical, porque antes pues había que ir a Discos Sorba o a las pocas tiendas de discos a ver qué habían traído, y rara vez traían algo interesante, y a veces pues te arriesgabas y comprabas así nada más por la pura portada para ver si te tocaba un huevito sorpresa, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar a la última pregunta, antes de también convidar aquí al público para, seguramente están construyendo muchas ideas para alguna pregunta, ¿no? Entonces, pasamos a la última pregunta antes de ceder el micrófono. Quiero preguntarles qué experiencias nos podrían contar de aquella época de la ilustración en los años 80, un momento que quizá ahora es nostálgico, pero que deja grandes historias. ¿Qué historias recuerdan entre ustedes? ¿Qué coincidencias pueden sentir que tienen entre ustedes hoy? Por ejemplo, ya estamos a unos años del Mundial aquí en México, y la otra vez Paco Acevedo me estaba contando una buena anécdota de una canción de Rodrigo que hizo para el Mundial del 86, pero me gustaría que escucharlos a todos ustedes. No entiendo más o menos. Maestro, ¿me repite la pregunta? No, pues, ¿qué te decía? Mira, el primer concierto de la Botellita de Jerez fue el 2 de abril de 1983, y el grupo que abrió ese día fue nada más y nada menos que el extraordinario grupo Real de 14. A continuación fue un grupo que se llamaba
la broma bolchevique, pero en la primera canción se pelearon y dejó de existir el grupo. Entonces inmediatamente entró Jaime López y Alan Derbez con el acordeón, y después ya tocamos Botellita de Jerez, las únicas 5 rolas que nos sabíamos, pero como pues estábamos entre cuates y con pura familia, les gustaron un montón las rolas, entonces tuvimos que tocar 3 veces cada una para completar unas 15. Y entonces desde ahí decidimos, justo 2 de abril de 1983, decidimos que sí, que Botellita de Jerez pues, había comenzado, ¿no? Y eso es lo que les puedo contar de los años 80. Tan. Hay cosas trágicas, pero hoy no. El 68, el 68. Mejor del 69 está más bonito. Porque el 68 era un chicuelo de casi 13 años, o sea, apenas si recuerdo a los estudiantes volanteando respecto a las movilizaciones del movimiento estudiantil del 68. En ese entonces estaba muy de moda la canción de Rosas en el Mar, que cantaba de Luis Eduardo Aute, perdón. Rosas en el Mar. Bueno, estaba muy de moda en México. El cantante Rafael era como el éxito más rutilante, digamos. El espacio en Ciudad de México más famoso para los espectáculos era un lugar que se llamaba El Patio. En esos años vinieron los rock and rolleros de los Doors, ¿no? Y hicieron, según lo que nos cuentan, pues, distintas tropelías, como, en fin, ya no vamos a especificar, pero se pasaron de chorizo en sus chiles rellenos. Y tratando de darse cuenta con este gran aporte de Botellita de Jerez, yo creo que además de ser contestatarios, revolucionarios, contraparadigmáticos, fueron muy activos, fueron activistas pro rock mexicano. ¿Qué relación, por ejemplo, tuvieron con Parménides, el Guacarrock, que se volvió un ícono, y Rocotitlán? La relación concreta es la admiración tan profunda que Armando Vega Gil tenía por Parménides García Saldaña. Al grado que entre tantos momentos, por ejemplo, en cuanto estábamos armando el equipo, la batería, los amps, checábamos, pues comentábamos cosas, chismes, etc. Y justo Armando, justo un día llegó y dijo, híjole, leí las palabras de una entrevista de Parménides García Saldaña, en donde dice Parménides que el rock mexicano es un rock de aguacate. En ese momento, Sergio Armando y a mí, se nos queda claro, aguacate, guacarrock. Por ejemplo, la trascendencia es que Parménides fue uno de los gurús más importantes para nuestro querido Armando Vega Gil. Muchas gracias. Y lo de Chicoche, lo que pasa es que Chicoche lo íbamos a invitar a cantar una rolita ya en la segunda etapa de Botellita, una rola que se llama Que se acaben los guapos, pero justo me topé a Chicoche y me dijo, sí, cómo no, y tal. Y a la semana que siguió, ya para ponernos de acuerdo en la grabación, hablé con su asistente y dijo, fíjate que ayer se murió Chicoche y ya no podemos grabar Que se acaben los guapos con Chicoche y la crisis. Y bueno, también trayéndonos a la actualidad, y que se conecta por supuesto con todas sus historias, porque ustedes forman parte de esto. ¿Qué piensan del declarar el Día del Rock Mexicano y aquello de que hay un asesino del rock mexicano? Es una mamada. Sí. Es como decirle, no sé, hace tiempo había la idea de que querían poner una placa de Judith Reyes. Judith Reyes es una extraordinaria cantora, cronista de las luchas populares mexicanas. La querían poner en algún lugar del Senado y creo que muchos opinamos que no, que está absolutamente, es decir, que si Judith Reyes renaciera o reviviera,
pues iría personalmente a quitar su placa del Senado, ¿no? Entonces yo creo que es quitarle el filo, de verdad achatar la agudeza de algo que circunstancialmente puede tener ese filo, ¿no? Esa frase, por cierto, alguna vez la escuché de Rubén Albarrán, de que el rock mexicano ya no tenía filo. Yo le mandé por ahí un escrito en alguna de las redes sociales diciéndole que viniera a acompañarnos, ¿no? Que había muchos lugares donde cantar, donde tocar y sacarle filo a lo que llamamos rock mexicano. Tan tan. ¿Viste cómo funciona cuando dice uno tan tan? Al aplauso. Sí, sí. Tan tan. Bueno, yo nada más para complementar el comentario que hacía Felipe respecto a la canción esta que hizo Rodrigo del Mundial, que para ese tiempo estaba por llegar del 86, y que ya nos tenían atosigados como hoy con el que sigue el otro año, pues decía que ya estaba hasta la madre y todos estábamos medio cansados con eso, porque más pues ya hemos dicho que solo había una televisora y que solo ellos podían hablar y decir las cosas. Y la canción puede decir, lo que recuerdo una parte de ella, decía, no, así, porque es más interesante, dice, no les gusta el rock and roll, que porque hay mucho desmadre, pero si vas al fútbol, hasta te parten tu madre. No les gusta el rock and roll, que porque hay sexo y hay drogas, pero si vas al fútbol, el puro pinche alcohol te ahogas. Y es que en un concierto de rock, por lo común no pasa nada, pero vas al fútbol y hay muertos y la chingada. En un concierto de rock hay vino, ron y chelas unas, pero si vas al fútbol, hasta te dan patostunas. Es una forma muy creativa y muy crítica también, ¿no? Porque de hecho ya una más dice, no les gusta el rock and roll que por música extranjera, pero ¿qué tal el fútbol? No, de los ingleses era. En fin, aquí yo quisiera también agregar, porque estábamos, ya me cambiaron la pregunta, para dar también acá guayabazo y merecidamente a mi tocayo, la anécdota que yo tengo, bueno, muchas por supuesto, pero una que quiero comentar rápidamente. Cuando estrenamos el grupo, cuando empezamos el grupo con Rodrigo González, con cual, nada más para que ustedes se las midan, no le midan el agua a los camotes, la primera tocada del Museo del Chopo nos la abrió la botellita de Jerez. Para nosotros es un gran honor, porque pues obviamente ellos ya estaban posicionados en el medio y siempre estuvimos contentos con todo eso. Fíjate que, bueno, fíjense que me habló Rodrigo a la casa, así, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Oye, ya te di el cassette. ¿Cuál cassette? El cassette. Se refería a las historias. No, ya, en serio, dice, quiero que los botellos sean los padrinos, mis padrinos de banda, voy a estrenar cuál. Y dije, no, pues deja preguntarle a Sergio Armando, pero cuenta con ello. Y por supuesto, abrimos ese concierto en el Museo del Chopo, y fue un toquín muy chido, yo lo recuerdo con mucho cariño, mi carnal. Sí, por supuesto, y nosotros encantados de la vida, muy contentos. Pues por supuesto nos fue bien, fue el estreno de algo que se venía grande. La primera tocada, insisto, entonces nos abre la botellita de Jerez, nos va muy bien. A la siguiente semana, la segunda tocada, que era el estreno, para complementarlo, nos la abre el Tri. Ya era para entonces empezando simplemente el Tri por sus broncas intestinas. Yo no sé de eso no voy a hablar, y tampoco de la otra que dijiste, del 84 debió ser, no sé, no tengo el año, no me recuerdo, hace ya más de 40. Entonces, pues bueno, para mí es una anécdota que recuerdo con mucha gratitud, por supuesto, y con mucho orgullo, el haber no solo, por supuesto, participado y tener la oportunidad de tocar con Rodrigo y compartir con él espacios no solo de la música, sino a título personal, pero no solo de Rodrigo, sino también de Los Botellos, también del propio Tri y de muchas otras bandas, con Beto y con mucha gente. Entonces, pues bueno, a ver, ¿cómo se tiene que decir? ¿Tan tan? ¿Alguna historia que recuerdes aquí con los presentes? Bueno, sí, tomando lo de los 80s, creo que fue una década muy importante.
se estaba agotando, digamos, lo que venía en los 70s. Personalmente me tocó cerrar con, digamos, con Decibel, de repente, Terrón San Cosme, ¿te acuerdas? De la banda Terrón San Cosme. Y bandas que llegaron a los 80s y fueron desvaneciéndose. El caso fue también de Decibel. Entonces, en los 80s fue muy importante, creo, esa década, porque, bueno, empezamos a sonar muchos, ¿no? Complacientes y no complacientes. Y bueno, también se fue Rodrigo. Entonces, que fue un poco así como el mártir. La gente, cuando se dieron cuenta de quién era ese, ¿no? Pues murió un tipo que tocaba unas canciones así. Oye, no sé por qué no me las prestas, ¿no? Citarito Cholo, Citarita, o la de Ratas. Y entonces viene el mea culpa nacional y entonces ponen sus ojos en un movimiento que estaba ahí, que no lo veían, ¿verdad? Entonces, esa mea culpa los lleva a conocer, pues no sé, a Jaime López, a mismo Rodrigo Clark, toda su obra, a Katana, a todos los que se empezaron digamos, el grosso popular, de la gente que escuchaba, no sé, a Rigo Tobar o a Camilo VI, ¿no? Entonces se fortaleció mucho el rock en los 80s, ¿no? Tuvo mucha fuerza y claro, pues nacieron grupos maravillosos, sean complacientes o no, pero también aportaban y es importante, ¿no? Eso de complacientes, bueno, quiero rectificar, ¿no? Porque sí, hay muchos grupos que están casados con el sistema, pero han hecho cosas muy bellas. Por ejemplo, yo pongo al meme de Café Tacuba, creo que una de las mejores canciones del rock mexicano, entre comillas, que a mí me estremece mucho es El mundo en que nací, de Meme. Creo que es una de las canciones más bellas que se han escrito, ¿no? Definitivamente está, y viene de un grupo que mucha gente lo critica, ¿no? Pero no, o sea, son muy importantes porque también son hijos de la botella, ¿no? Dichico, Albarán, todos ellos. Y también son, el Mastuerzo, por ejemplo, no sé si lo sepan, pero fue muy importante en la cohesión y gestación del Tex-Tex, ¿no? O sea, tú estuviste ahí con mucha fuerza. Entonces, para mí Tex-Tex es un grupo realmente rock mexicano, ¿no? Es una potencia y no está guapos ni tal, ese concepto de, ¿no? Los muñecos que son más hermosos porque tenían adentro mucha fuerza. Entonces, y que lo dijera, por ejemplo, Lalo, ¿no? Dándole ese lugar a Paco. Eso es muy bello, es lo que a mí me da mucha alegría y me complace el hecho de que fuésemos más hermanos, ayudarnos unos a otros, ¿no? Que te presten el teclado, que tal, que el estudio, que te deje más barato un cuate que montó un estudio. Entonces, hubiéramos hecho realmente, no sé, un gran movimiento, ¿no? Por ejemplo, nuestro proyecto de Gente de México era ese, pues se llamó Gente de México, ¿no? Yo soñé el título, el nombre ese, y lo expuse en aquel colectivo que armamos en los 80, precisamente en los 80, con Oxomaxoma, que en aquel entonces se llamaba El Osoísmo. Alquimia llegó después, estaba una cosa en oposición. Nilgar Valis, muy importante el trabajo de Fernández Ledesma, Luis Flores, ¿no? El locutor de Radio Mexiquense, que sin él no seríamos también, ¿no? Yo, por ejemplo, comí mucho porque me llevó a Radio Mexiquense y todo el Estado de México me conoció y me contrataban por todos lados, en rancherías, en Tatán, ¿no? Entonces, qué importante es la radio, era en la radio en ese momento, que Luis Flores estaba ahí y él puso el tapete, ¿no? Dorado para todos nosotros y por ahí pasamos todo el rock nacional, ¿no? Y hicimos un colectivo para sacar un disco primero, el Gente de México 1, y claro, en el camino, pues no, que no tengo lana, que ya me voy a casar, y que no, que mi mamá murió, que voy a ir, que por todos se fueron dispersando, nomás quedamos Maya Rustigue y los oímos Nilgar Valis y Lieto, que con esta lana que él puso, pues esta mi lana, que hacemos un disco sencillo y sacamos el primero de Gente de México, ¿no? Que la idea era hacer un colectivo enorme donde empiecemos todos, no solamente músicos, sino gente que hiciera video en aquel entonces, las chicas que hacían danza, los poetas, los pintores, hacer un super colectivo, rentar una casa entre todos, tener un foro, ¿verdad? Un estudio para todos, todos los requerimientos para artistas, ese era mi plan. Y se los expuse, a Rodrigo mismo se los expuse yo, mientras yo vendía mis artículos de piel en la ciudad universitaria, con Nora, le dije a Catán, le dije, ¿cómo estamos estudiando a Oyarzábal? Que Oyarzábal era un locutor Rodrigo Oyarzábal, que es un locutor de Radio Educación, que les había prometido hacer una compañía también. Y
y se fue al carajo, ¿no? Ese plan. Pero yo decía, es que imagínense, ¿no? Que poner todos, una cooperativa, poner dinero, cada quien, dan Caifanes, que Fobia, o sea, que no importara qué género tuviesen, hubiera crecido un gran colectivo nacional, ¿no? Y no se dio, o sea, cada quien andaba a la cacería de los medios, ¿no? Todos querían firmar con BMG Ariola, y claro, muchos se fueron huyendo, y ese movimiento se dispersó, se anuló, se aniquiló, ¿no? Mi plan era ese, que fuéramos una gran familia, que tuviésemos fuerza política inclusive, ¿no? Económica, cultural, etc. Y no hubo esa cohesión que era muy requerida, siento yo, ¿no? Y pues a la fecha tampoco existe, ¿no? Entonces estamos aislados, somos guerreros solitarios, cada quien en su trinchera, de pronto nos encontramos con ese Paco, nos abrazamos, nos queremos mucho, pero no hacemos trabajos en colectivo con una aspiración más de cohesión política, económica, etc., ¿no? Entonces, yo por ejemplo tengo todo un trabajo en una novela que se llama El hijo de la chingada, una propuesta de cómo gobernar el país, ¿no? ¿Cómo gobernaría uno? Le preguntas a un niño cómo hacerlo y ahí está la respuesta, a través de consejos, ¿no? Que ya están pasando en Michoacán, los consejos de gobierno. Y así mismo pudimos haber hecho todos los músicos un autogobierno maravilloso, sin necesidad de vendernos a BMG Ariola, RCA Dicto, ni me sé los nombres, ¿no? De las compañías, todos esos que te manipulan y te hacen un ser inservible, ¿no? Porque ahora, ¿dónde están todos? ¿Dónde está Fobia? ¿Dónde están los amantes de Lola? ¿Dónde están, no? No sé si andan trabajando en Moodle o no sé qué están haciendo, pero Arturo Mesa sigue en pie, ¿no? Entonces, y me gustaría que estuvieran todos en pie y haciendo mucha música, aunque no se vendiese, ¿no? Que saquen una canción, la suban a YouTube y siguen compartiendo su corazón. Quitarse esa idea de la cabeza, no es que tengo que pegar mi disco y tiene que llegar hasta Inglaterra, no, olvídate de eso. Aunque te llegue a un tipo que lo hace llorar o estremecer, con eso basta. Pero yo puedo tomar la palabra. O sea, ahora que dice Arturo, hay un momento muy, desde mi punto de vista, muy lúcido de esto que llamamos rock mexicano. Y yo creo que fue un momento espontáneo generado por el movimiento zapatista. Es decir, un momento en donde se hicieron desde el año 94 al año 2000 un montón de eventos masivos, donde pues, curiosamente participaste, Arturo, por lo menos en dos, de los eventos que hicimos en CEU, eventos para apoyar la movida zapatista, ¿no? En sus distintos momentos. Yo creo que desde mi perspectiva ha sido el mejor momento del rock mexicano, en el sentido de una mirada colectiva, Arturo, de integrarse. De por sí que yo pienso que nuestras músicas, nuestras canciones, de alguna manera se convierten en relaciones sociales. No es que nos obliguen, nosotros mismos lo decretamos al ofrecer nuestras rolas, ¿no? Y creo que fueron momentos muy, muy álgidos en términos de una colectividad rockera, estudiantil, etcétera, etcétera, ¿no? Y respecto a eso que decías, que efectivamente, ¿qué estarán haciendo los rockeros? Hay un meme por ahí de hace unos meses ya, años ya, 2, 3 años, que dice, tus ídolos rockeros de los 80 y los 90 hoy son tus tías panistas. Yo coincido ahí con Paco en ese sentido. Si bien la historia de esto que hemos hablado como rock mexicano creo que es como un gran cajón de cables rotos, donde no hay una historia que podamos contar de manera lineal, sino que son muchas historias que a veces se empalman y que a veces pues ni siquiera se cruzan y que se ignoran por completo. Pero sí creo que este momento propiciado por el movimiento zapatista que provocó que hubiera una especie de espacio intergeneracional donde coincidimos personajes desde Memo Briceño o Paco Barrios o Arturo Mesa o gente como pues Los Malditos, como Santa Sabina o La Oveja Negra, que era una banda que yo tenía muy, muy chavos, y fue muy interesante el trabajo autogestivo que para mí fue como mi iniciación también en ese mundo de colectividad, de organización, y muy afortunado el ejercicio.
No lo digo desde una nostalgia de, ay, qué tiempos aquellos, porque también desde aquel momento me acuerdo que Víctor Roura publicó un texto cuestionando y diciendo, ay, ahora sí van a hacer su sindicato de rock y eso. Y yo le hablé a Víctor, porque siempre lo he tenido en buena estima, le dije, oye, no, creo que te equivocas aquí, creo que te invito a que te acerques a esto, porque hay una causa y hay una convicción de las personas que estamos. Tanto así que en una de las primeras sesiones pues estaba Jaime López también y él nos dijo, no, saben que yo estas mamadas no le entro, ya se salió. Pero finalmente nos quedamos los que teníamos una... Sí, está grabado. Saludos a Jaime. No, había, pues, los que nos quedamos, había una enorme convicción al respecto de seguir ahí. Y pues lo loco es que 30 años después, ¿no? Nos seguimos encontrando y seguimos compartiendo muchas ideas, muchas convicciones, muchas canciones, afortunadamente, y la posibilidad además de seguirlo compartiendo no solo en el escenario y con una guitarra en las manos, sino también poder hablarlo así. Para mí ha sido como una clase magistral sobre el rock que no se ha contado, que no está en Rompan Todo y que no está en las versiones de la mercadotecnia y del marketing. Me encanta escuchar la versión de la historia, los evangelios apócrifos del rock mexicano que se han escuchado esta noche, así que qué chingón. Muchísimas gracias, agradezco a ustedes, pero vamos a dar espacio para solo un par de preguntas por cuestiones de tiempo que ustedes tengan. Hay una acá y una... Tres. Sí, pasar por mí. Bueno, tres, dicen. 1, 2, 3, ¿de acuerdo? Buenas noches. Más que preguntas, yo quiero felicitarlos de veras a todos ustedes, especialmente a Felipe Cabello, que se ha hecho esta gran tarea de traer a estos personajes icónicos de la vida musical y de la dramaturgia. Y ya que hablaba Paco Acevedo de la trascendencia, yo quiero hacer una gran diferencia entre la fama y el éxito. Para mí la fama es una mujer que hoy duerme con uno y mañana duerme con otro. Y el éxito es muy diferente, por lo que platicaba Arturo de su niñez, de sus abuelos, de sus papás que eran músicos, con lo que lo va uno heredando. Entonces, con el éxito yo creo y pienso que uno nace con el éxito. Se va desarrollando con el éxito. Creces con el éxito y mueres con el éxito. Y a través de morir con el éxito, pasas a la trascendencia universal. Y tan tan. Muchas gracias. Buenas noches, un gusto conocer a eminencias tan grandes en este ámbito de la música mexicana y de una zona no tan conocida recientemente, una zona que hasta incluso varios consideran olvidada, que aunque no sea verdad. Mi pregunta es la siguiente, y citando a una maestra de psicología de mi escuela, también de estas épocas de Rodrigo y todas las eminencias del rock rupestre. Ella me dijo que el rock nacional mexicano, o este tipo de rock que tanto nos apasiona a todos los que estamos presentes, o eso creo. Perdón, me pongo un poco nervioso. Dice que este tipo de rock ya no puede seguir porque, en sus palabras suyas, la revolución ya ha terminado. La revolución de ideas, la revolución de pensamiento, la revolución de ir en contra del Estado y en contra del sistema ya ha terminado, y los que si quieren continuar con ellas o son olvidados por el Estado. Bueno, yo quiero comentar algo. Y pues mi mayor pregunta es, ¿ustedes qué opinan de este tipo de pensamientos que muchas personas tienen?
Gracias. No, yo estaba pensando en la canción, que hablaban de la resistencia y la parte política, porque eso es algo que creo que lo hicieron muy bien, ¿no? Desde los nacos. Y estaba pensando justamente ahora en Gaza, ¿no? Que tú participaste, Pablo, algo hicieron, presentaron un disco por Gaza, y salió en la jornada también que habías estado, ¿no? En un evento. Sí, fue un evento, la mega marcha, Para llamar a la presidenta, ¿no? bueno, para exigir el rompimiento de relaciones con Israel. Que hiciera una declaración. Pero me siento, pero sí, claro, y sí se logró de alguna forma. Pero yo me quedo un poco con la culpa de que el carnal tiene una pregunta y creo que la va a contestar Fernando Rivera. Bueno, estamos en tiempos donde se dicen muchas cosas, vivimos una época de una gran libertad, donde todos tenemos un medio de información en nuestro teléfono, pero si bien el derecho de todas las personas a opinar es respetable, no todas sus opiniones son respetables y no todas se basan en la verdad. Tiene una lógica en el sistema en el que estamos. Lo que genera likes y dinero en las redes pues son las reacciones, no las verdades, no los hechos. Entonces una mentira, una falsedad, una información, una provocación pues genera reacciones y eso es el éxito si uno quiere vivir en ese territorio, ¿no? de falso y extraño. Yo creo que si no existiera esa idea de revolución latente entre quienes hacen arte, pues de entrada no estaríamos aquí, o sea, lo habríamos dejado de hacer hace mucho tiempo, por razones pragmáticas, económicas, por no haber accedido al sueño ochentero de ser famoso y salir en Estrellas de los 80s y hacer una gira internacional y caer en todo y tener, como cantan los chavos de MGMT, una banda gringa, tener drogas, cocaína, modelos internacionales, un sueño que muchos se compraron y que incluso pues, hay algunas caricaturas, parodias de ese sueño gringo aquí en México disfrazados de grupos de rock reales y contestatarios, según, no voy a mencionar a nadie ya para no meterme en problemas, pero en mi caso, y creo que conozco aquí a mis amigos y queridos y admirados artistas, o sea, creo que sí nos mueve un ímpetu que tiene que ver con una gran inconformidad, por un lado, con el mundo en el que estamos, por una gran pulsión por transformarlo desde nuestra trinchera, que es el arte, que es la canción, que es la música. Creemos profundamente en ello, y eso a mí me parece algo bastante revolucionario en estos tiempos donde la premisa es gana dinero, y el dinero pues es como nuestra gran deidad. Aquí muchos no estamos precisamente por dinero, ustedes no les pagaron por venir aquí, y nosotros estamos más por un amor y una convicción a compartir estas historias que a mí me emociona mucho porque, insisto, son historias que no se han contado y que efectivamente, pues sí, mesas como esta, pues ahora se abusa del término histórico y eso, pero en realidad sí creo que tienen un enorme valor porque, pues, yo jamás había estado en una mesa, bueno, tal vez en una cantina sí, pero en una mesa así seria con un público tan respetable y bonito, pues no, y eso pues yo lo agradezco mucho. A la cantina igual nos podemos ir ahorita saliendo, pero bueno. No, bueno, pues yo simplemente quiero felicitarlos. He seguido la trayectoria de casi cada uno de ustedes por muchísimos años, ¿no? Casi 40 algunos. Mencionaba hace rato a Guillermo Velázquez, que también es uno de mis grandes amigos, picudísimo en la lírica, ¿no? Y José Molina, otro carnalazo que también ya falleció, Lalo Tex, y así muchos. Afortunadamente, pues ustedes están vivos y pueden dar testimonio de todo lo que ha pasado dentro del rock mexicano. El rock mexicano, pues sí tiene muchísimas vertientes, muchísimas.
y yo pienso que la más importante en ustedes es esa sencillez, ese trato con todos nosotros. Y pues, lógicamente sabemos de los rockstars, ¿no? Los que están, que nunca conviven con la banda, pero pues yo sí, afortunadamente he convivido con muchos de ustedes, con los Botellitas de Jerez, desde luego, con Arturo Mesa, con Rodrigo González, pues fue 2 meses antes a Metepec a tocar ahí, en una kermés para chavitos. A los 2 meses fallece. Y así hay muchísimas anécdotas de bandas de heavy metal, de punk, de ska, de todo, ¿no? Todo el conglomerado que hace que exista el rock mexicano. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias por todo. Bueno, pues de verdad, no por ser reiterativos o quemar esta palabra histórica, pero parece que es una mesa que va a quedar en las memorias de cada uno de nosotros. Y sí, yo sí creo que para la posteridad, le decía a Paco, ¿no? Que hablamos de esa mesa de Víctor Robles, esa famosa foto, ¿no? Es esto, ¿no? Es este gran privilegio de poder coincidir, ¿no? Y esas coincidencias que siempre van a estar, ¿no? Que siempre pueden estar. Agradecer, por supuesto, aquí a la gente, al público que asiste, agradecer al buen Felipe Cabello, que es el, repito, el que se echó todo el sal encima, ¿no? Y a los rockeros de a pie, a los rockeros que tienen esa gran cualidad de poder estar frente a frente con la raza que les quiere, ¿no? Y que efectivamente, sin ningún fin lucrativo, venimos con solo viáticos básicos, ¿no? O sea, sin nada buscando a cambio más que esa satisfacción de coincidir, ¿no? Pues muchas gracias a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes, y pues cedo el micrófono al buen Felipe. Pues bueno, aprovecho, quiero agradecer también a Marisela, que está allá atrás, que también me ha apoyado mucho, mi novia. Y obviamente todos ustedes, de verdad, creo que es algo que ya habíamos planeado desde hace un año y apenas se pudo realizar, pero mi admiración, mi amor, por todo lo que hacen, por lo que van a seguir haciendo, porque de verdad es un sueño hecho realidad. Sí, y espero que no sea la última vez. Espero que puedan regresar. Ya andaremos planeando algo para esperemos, el próximo año. Porque, ¿ustedes quieren que regresen? ¡Sí! Que termine el Orgiloqui Pachichupi Coqui Fiesta. ¿Que termine qué? El Orgiloqui Pachichupi Coqui Fiesta. Es muy grande ese término. Bueno, yo quiero decir, la respuesta que hizo tan especial, está muy bien. Bueno, pero es que tengo un problema con las vías urinarias muy gruesas por andar tocando sin baños. Me aguanté 3 horas y media en un concierto en Querétaro hace 2 años de ACOA y quedé bien madreado, entonces tengo que estar yendo como ya, y aparte la vejez también. Bueno, pero me perdí esa respuesta, no sé, de haber sido contundente. Yo nomás quiero abusar así del micrófono para decir que yo tengo un concierto aquí en el Rincón de los Borrachos, cerca de las vías, ya saben dónde está, todos los borrachos saben, los abstemios, pregunten a los borrachos. Bueno, ahí se acuerdan. Y es el día 3 de octubre, el día anterior perdimos a mucha gente. Entonces, así se llama el evento, está dedicado a los luchadores sociales, vivos y no vivos, ¿verdad? Pero están más vivos que nosotros, pero a veces los queremos olvidar. Entonces, el 3 de octubre, en el Rincón de los Borrachos aquí en San Juan, es un comercial, pero aprovecho. Gracias, muchas gracias. Pues ya escucharon a nuestra Toro Mesa, cáiganle por favor, para que regrese más seguido. Y bueno, no queda más que agradecerles a ustedes y también el apoyo del presidente municipal Roberto Cabrera para que se pudiera realizar este evento, el coordinador de desarrollo integral y económico Israel Aguillón, el jefe de educación cívica Isaac Velázquez y su servidor Felipe Cabello, que también labora en este lugar, y al colectivo Caparroja, y muchas gracias, muy buenas noches. Nos vemos en la siguiente, pero antes, ¿no quieren escuchar una cancioncita? ¡Sí! Una cada quien. Una cada quien.
Bueno, esta es la historia de Bartola, mi perra Bartola, en paz descanse. ¿No tienes otro para este? Que lo agarre Feli. Bueno, la historia de Bartola. Bartola le gustaba mucho leer. Sí, al revés, ya va a ser más fácil. La voz Exactamente. ¿Qué hubo? es producción. Ahí estamos. Ahí está, carnal. Ahí está. Chido, ahí está. Yeah. Bueno, la historia de Bartola le gustaba mucho leer. Siempre cuento esto y tal, parece que como Polo cuando se fumaba un cigarrito y se iba en avión y platicaba con Pluto, pero no, Bartola realmente le gustaba mucho leer, era una perrita politizada, crítica, le gustaba mucho Carlos Marx y cuando decía que sí o cuando estaba de acuerdo con algo meneaba la colita y cuando no, pues no. Se llama Bartola, o lo que es lo mismo, la dialéctica según Bartola. Yo tengo una perra que se llama Bartola, me mira cuando llego y menea la cola, diciendo sí, diciendo no, yo menea la cola. Todo tiene un al revés, un otro lado, un contrario a la vez, un sí que sí, un no que no, no menea la cola. Bartola dice de la vida material, un hueso es un hueso, piensa todo en el pescuezo y si la cosa es cuánto tienes, cuánto vales, no menea la cola. La brosa nostra está en conflicto, si por mi raza hablara Chespirito, está en la casa el Ku Klux Klan, no menea la cola. Este mundo está al revés, la carne del obrero es más barata que la res y los patrones, como chinches en engorda, no menea la cola. Panadero sudando el jornalero, cuando chupa la cadera, maquinolandera. Si la máquina menea, la vida se menea, 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 la vida se menea. Que prenda la mecha, bailando de costado, un vato loco hace una pinta, cantando, cantando, pom, pom, ni en verso ni en prosa, pom, pom, su choro es en prosa, rin-tin-tin, Scooby-Doo. Así pulgoso, canito, canuto, Snoopy, Ren, Laika, Puka, Pococho, Gasimodo y un perro andaluz. Apaga la tele, que suene la rocola, avísame al veneno y que reviente la bola. Yo tengo una perra que se llama Bartola, me mira cuando llego y menea la cola, diciendo sí, diciendo no, no menea la cola. ¡Sigue Fernando! ¡Sigue Fernando! Espérate, Paco, espérate. Después sigues tú.
Bueno, esta canción se llama Corrido Tumbado de Amor. La hice para participar en el concurso México Canta porque quieren estimular a los jóvenes creadores y quieren que hablemos de lo bonito de México, que es mucho. Y bueno, pues nada más es cosa de ver nomás Paula. Ya no voy a cantar esos corridos donde andamos hasta el pito de perico y marihuana. Bueno, voy a cantar de florecitas y de cosas más bonitas, ver el sol cada mañana. No hablaré del Chapo y del Chapito porque dicen que eso es apología del delito. Hablaremos de la primavera mientras se oye que allá afuera continúa la balacera. Mira qué bonito es el amor, todos. Mira qué bonito es el amor. Ando aquí inhalando el aire puro, inyectándome alegría rebajada con agüita. Eres tú mi mona de guayaba, pero cuando digo mona me refiero a una changuita. Me pegaste como el fentanilo, me enganchaste a la primera llorando todo pendejo. No me pongas el cuerno de chivo, pues yo quiero darte en vivo todo el día como un conejo. Mira qué bonito es el amor. Dice, mira qué bonito es el amor. Ya no voy a cantar de traficantes que pelean por la plaza y se meten de plomazo. Ahora voy a hablar de pajaritos, de lomitos y gatitos, de juguetes y payasos. Voy a hablar de cosas bien preciosas, de las nubes y del cielo, de la vida y de la suerte. Pero para cantar de todo eso me cae que yo necesito de drogas más fuertes. Tenemos aquí con las sillas. Va a ser esto que platicamos hace rato que hiciste, Felipe, que el dúo dinámico, Cabello Botello. Cantemos un poco, dice: no les gusta el rock and roll, que porque hay mucho desmadre, pero si vas al fútbol hasta te parten tu madre. No les gusta el rock and roll, que porque hay sexo y que hay drogas, pero si vas al fútbol el puro pinche alcohol te ahogas. Y es que en un concierto del rock por lo común no pasa nada, pero vete para el fútbol y al muerto y la chingada. En un concierto del rock hay vino, ron y chelas unas, pero si vas al fútbol hasta te dan pa' tus tunas. No les gusta el rock and roll, que por música extranjera, pero qué tal el fútbol, no de los ingleses era. Y es que mocos abuelita, ay mocos abuelita, ay mocos abuelita, ya no más ese pinche fútbol. Gracias. Arthur, Arthur. Pero acá está el micrófono.
Voy a cantar por él. Sí está muy cansado, Roberto. Qué gusto verte, Roberto, después de tantos años. Teníamos el pelo negro, pero y me gusta que no se pinten el pelo como las estrellas del rock. Todos regresan a casa y tú dónde estás. Llevas 6 años borracho en total soledad. Las calles son frías y muy peligrosas, te van a matar. Mi vida es fría, la noche mi color, el mundo mi dolor. Yo no sé ni a dónde voy. Yo no quiero estar aquí, no quiero lastimarla. Intente olvidar, usted sufre de más por mí, por mí, por mí. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué te sucede? Tú no eras así. ¿Recuerdas tus planes de niño tan lindos? ¿Y hoy dónde están? ¿Qué es lo que buscas? ¿Y en dónde te metes? Te van a matar. Mi vida es fría, la noche mi color, el mundo mi dolor. Yo ni sé a dónde voy, solo sé que no quiero estar aquí, no quiero lastimar. Intente olvidar, usted sufre de más por mí, por mí. No quiero lastimar, intente olvidar, usted sufre de más por mí, por mí, por mí. ¡Bravo! Otra ronda, otra ronda, otra ronda.